Hoy continuamos entonces con nuestra serie del libro de Efesios. Casi estamos por terminar, mis amados. Ya estamos en el último capítulo, capítulo 6. Lo comenzamos la semana pasada. Hoy vamos a mirar otra parte. Y para el próximo domingo, que es Pascua, no vamos a estar en Efesios. Vamos a tomar un pequeño descanso de Efesios para contar la historia de resurrección de Jesús. Y después en 2 semanas regresamos entonces con Efesios, con la última parte que tiene que ver con lo que le llamamos muchas veces en el mundo cristiano la guerra espiritual. Hay una guerra, mis hermanos, que todos los días usted y yo tenemos espiritual. Y si no sabemos cómo enfrentarla, vamos a estar perdiendo la guerra todos los días. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si yo voy a la iglesia, ¿pero por qué? Porque muchas veces nos falta todavía esa parte de entender cómo prepararnos para esa guerra. Y vamos a estar mirando eso en unas semanas. Pero hoy vamos a estar en un pasaje que es Efesios 6, y vamos a estar entre los versículos 5 y 9. Efesios 6, 5 y 9. Ahí vamos a estar. Y así como hemos estado hablando acerca de la familia, los padres e hijos, el matrimonio, hoy vamos a estar hablando de aquello que Pablo nos ha venido enseñando en cómo reflejar nuestra nueva vida en Cristo en las diferentes situaciones de la vida. Y hoy nos va a tocar mirarlo en cómo se refleja esto en nuestros lugares de trabajo. Así es que si usted está aquí y tiene un trabajo, esto es para usted, para nosotros. Y usted dice, bueno, yo soy ama de casa, yo me quedo en casa. Pues también es para usted, porque también ese es un trabajo, ¿cierto? Es más, es un trabajo de 24/7 ese. Así es que vamos a estar hablando hoy en cómo se refleja eso en nuestras vidas. Porque vivimos en un tiempo, mis amados, en una cultura, en una sociedad donde las personas están como obsesionadas por sus derechos. Se exigen los derechos en cualquier lugar y por cualquier situación. En todos los aspectos de la vida. Se exigen los derechos políticos, se exigen los derechos económicos, se exigen derechos médicos, derechos de la escuela, los derechos en la casa, en el hogar. Se exigen los derechos aquí en la misma iglesia. Hay gente que quiere sus derechos aquí en la iglesia. Y también, y el lugar, o más bien, el lugar donde más se ve esto de imponer los derechos o querer los derechos es en lugar del trabajo. Pero como cristianos, mis amados, más que un derecho, tenemos un llamado. Escuche bien, más que un derecho, nosotros como cristianos tenemos un llamado en el lugar de trabajo. Así como la cultura y la sociedad está obsesionada por esto de los derechos, nosotros los cristianos deberíamos estar obsesionados por cumplir nuestro llamado de Dios en nuestras vidas. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, que vamos a hablar acerca de esto, el tema del trabajo, es simplemente una continuación del tema de la sumisión que Pablo comenzó en el capítulo 5. Pablo comenzó hablando acerca de someternos los unos a los otros, ¿cierto? Y entonces él empezó a explicar cómo se veía esto. Así es como se ve la sumisión en el matrimonio. Las esposas, dice, respetan a sus maridos, los esposos aman sacrificialmente a sus esposas y se someten los unos a los otros y juntos a Dios. Después miramos esto de someterse entre los padres e hijos, ¿cierto? ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí? Dice, así es como los hijos se someten a los padres, siendo obedientes a las instrucciones de los padres, y los padres se someten a los hijos, el no causándoles dolor, heridas o enojo. Y así es como los dos se someten a Dios. Y hoy se sigue esta idea de someternos los unos a los otros, y ahora nos toca a aquellos que son trabajadores, nos va a explicar la palabra, cómo se ve el sometimiento dentro del trabajo, aquellos que trabajan, y aquellos que son jefes también, gerentes de alguna empresa, cómo se ve eso, someterse a los trabajadores en el Señor y juntos someterse a Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver eso el día de hoy.
Porque la Biblia, mis amados, a través de la palabra del Señor nos enseña de que todo lo que hacemos, todo lo que somos es para darle gloria al Señor, para reflejar esta vida nueva que Dios nos ha dado ahora. Y cuando lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida, le estamos dando adoración a Dios, porque de eso se trata. Uno de los propósitos grandes como cristianos o como seres humanos, el por qué, la razón por la que Dios nos creó, es para darle la adoración y la gloria a Dios. ¿Sí? No es solamente cuando cantamos 3 canciones aquí, sino en toda nuestra manera de vivir tenemos que asegurarnos que le estamos dando adoración a Dios. Y en el trabajo no es lo opuesto, sino al contrario, es parte de un lugar donde puedes darle adoración y gloria a Dios. Y hoy vamos a ver 4 características que cada uno de nosotros, todo cristiano, debemos de desarrollar o tener en este llamado que Dios nos hace o nos ha hecho en el lugar de trabajo. Así es que vamos a la palabra del Señor. Acompáñeme, Efesios 6, y vamos a estar entre los versículos 5 al 9. Así es que si usted trajo una copia de su Biblia, ábrala ahí. Si ya tiene su electrónico, su equipo electrónico, ábralo ahí en la aplicación que se llama La Biblia solamente, no en otro. Y vamos a estar entre el 5 al 9. Y la palabra del Señor dice así: siervos, hablando acerca de los trabajadores, obedezcan a sus amos, hablando acerca de los jefes, en la tierra, con temor y temblor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, no solamente nos enseña y nos da información intelectual, sino tu palabra es verdad, tu palabra es vida y cambia y transforma, Señor, nuestros corazones. Señor, va hasta lo más profundo de nuestro corazón, Padre, y lo mira todo, y entonces tu palabra nos confronta para poder entonces hacer una transformación de adentro hacia afuera. Señor, ahora queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que tu Espíritu Santo a través de tu palabra haga eso en cada uno de nosotros. No queremos ser los mismos, no queremos simplemente escuchar una información el día de hoy, no queremos simplemente escuchar una buena historia el día de hoy. Queremos realmente, Señor, que tú cambies, transformes nuestras vidas. Por eso nos rendimos a ti, rendimos nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro enfoque, nuestra atención, pero sobre todo nuestro corazón, Señor, a ti, para que tú obres en nuestras vidas y seamos diferentes el día de mañana, Señor, al regresar a nuestros lugares de trabajo. Cuando hacemos lo que hacemos, Señor, en verdad, Señor, podamos ser personas diferentes para tu gloria, Señor, para tu honra, en adoración a ti. Señor, te pido que tú uses mis labios, mas no permitas, Señor, que mis propias ideologías, opiniones, Señor, o sentimientos y emociones sean los que sean transmitidos. Señor, mas sea tu Espíritu Santo solamente quien nos hable a cada uno de nosotros, Señor. Ay de mí, Padre, que solamente deseo que tu palabra sea expuesto y no mis palabras, Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de escucharla y a mí de presentarla. Por eso nos ponemos delante de ti y te damos gracias. Amén y amén. El primer punto, mis amados, que quiero compartir con ustedes es que el llamado de Dios para todo cristiano, en el lugar de trabajo es tener un corazón recto. Es un corazón recto. Vaya conmigo nuevamente ahí a los primeros 2 versículos de este pasaje, 5 y 6. Dice, siervos. Cuando dice siervos, déjenme tomar un pequeño paréntesis aquí.
Literalmente, cuando Pablo escribió esto, le estaba hablando a los esclavos y a los amos, ¿ok? En aquel tiempo existía la esclavitud en el Imperio Romano, ¿ok? No es que la Biblia está de acuerdo con la esclavitud, no, jamás Dios está de acuerdo con la esclavitud. Esta era la cultura en la que Pablo vivía. Esta era la realidad para muchas personas en el tiempo de Pablo. Eran esclavos y claro, muchos de ellos deseaban su libertad y muchas veces renegaban en contra o se levantaban en contra de los amos. Pero ahora esos esclavos que venían al cristianismo, Pablo les empieza a enseñar que deberían de ser ellos diferentes para la gloria de Dios. Y los amos, aquellos que tenían esclavos debajo de ellos, también les habla y les dice, tanto uno como el otro, delante de Dios no hay excepción de personas, son iguales. Por eso es que quiero enseñarles esto, si ustedes ahora que conocen la verdad de la palabra de Dios. Y entonces en aquel entonces Pablo está hablándole literalmente a esclavos y a los amos. Pero estos principios los podemos ahora poner bajo, no es que su jefe es un amo de usted, ni usted es un esclavo al trabajar, sino que ese es el principio es de cómo debemos desarrollar nuestra vida en este ambiente de trabajo. ¿Está conmigo? Sí, bien. Siervos, dice, obedezcan a sus amos en la tierra. Es interesante que Pablo usa la misma palabra que usó para con los hijos la semana pasada. La semana pasada le habla a los hijos y le dice, hijos, obedezcan a sus padres, ¿sí? Y es la misma palabra que Pablo usa en este caso, donde le dice, a ustedes que trabajan, obedezcan, escuchen con atención, alíñense a la instrucción ¿verdad?, de sus amos o sus jefes en la tierra, con temor y temblor, dice. Ahorita voy a explicar eso, ¿qué quiere decir eso? Con la sinceridad de su corazón, vea eso, como a Cristo, no para ser vistos, ¿sí?, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. La primera característica que podemos ver aquí, mis amados, que todo cristiano debe tener en el lugar de trabajo es un corazón recto. ¿Qué quiere decir eso? Jesús en su forma humana dice que Dios le dio un padre terrenal, ¿sí?, para que lo criara, que fue ¿quién? José. José no era su padre directamente, pero fue su padre quien lo crió. Y cuenta la historia, la Biblia, de que José era un carpintero. Quiero imaginarme que siendo José un carpintero, lo más probable es que le haya enseñado a Jesús también a ser carpintero. Inclusive en algunas ocasiones cuando Jesús ya es arrestado mientras anda predicando el evangelio, hay personas que le dicen, hey, este es el hijo del carpintero, o este es Jesús el carpintero. Entonces quiere decir que Jesús había aprendido este trabajo de carpintería. Y yo me pregunto, ¿cómo lo habrá hecho Jesús? ¿Cómo habrá trabajado? Cuando alguien le decía, o José le decía, necesito que me hagas esa mesa, pero necesito que me la hagas ya, Jesús, porque la están necesitando. Y él empieza a hacer esa mesa, trabajar como carpintero. ¿Cómo creen que Jesús, cuál creen que era el corazón de Jesús al estar haciendo esa mesa? Pablo, dice la Biblia, que Pablo no fue el evangelista que conocemos todos todo su tiempo. Es más, había veces que inclusive cuando él andaba predicando y llevando el evangelio, tenía que parar muchas veces para trabajar, para poder subsistir. Y él hacía tiendas de campaña y las vendía. Entonces, quiero imaginarme cuando un cliente le decía a Pablo, a ver Pablo, pues me gusta tu tienda acá, ¿me puedes hacer una así, así? Quiero imaginarme cuál era el sentir de Pablo al estar haciendo esa tienda de campaña. ¿Cómo habrá trabajado? ¿Cuál era su corazón detrás de eso? Ay, ¿por qué tengo que estar haciendo eso si yo tengo que estar predicando la palabra de Dios? ¿Podemos ver a un Pablo así? ¿O cómo podemos ver a Pablo mientras él hacía este trabajo? ¿Ustedes creen que un Jesús y un Pablo le obedecían a sus jefes, ya sea a José o al jefe o al cliente que Pablo tenía? Entonces Pablo introduce esta idea
de que debido a que ahora somos nuevas personas en Cristo, todo lo que ya vimos en Efesios, mis amados, nuestra manera de vivir debe ser diferente, mis amados, de los demás. Debe ser diferente de los demás. No podemos tener el mismo corazón que las personas de afuera tienen, porque no se espera más de ellos, porque ellos no tienen una relación con Dios ni conocen a Dios. Pero aquellos que decimos que tenemos una relación con Dios, que Él ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado salvación y vida eterna, nosotros no podemos actuar de la misma manera que los demás. Y en las últimas semanas hemos estado viendo esto, cómo se ve esto en la iglesia, en el matrimonio, con los hijos, etc. Entonces hoy lo vemos en el trabajo. ¿Qué significa entonces obedecer a tu jefe en la tierra con temor y temblor? ¿Será de que los jefes son malos y hay que tenerle miedo y ahí viene el jefe, vamos a ponernos a trabajar ahora sí? ¿Será que eso es lo que quiere decir Pablo? Veamos. La palabra esa de temor es de donde nosotros obtenemos la palabra en español fobia, ¿sí? Y fobia es un temor intenso hacia alguien o una situación, escuche bien, ¿ok? Es un temor intenso. La palabra que se traduce como temblor en el original es donde obtenemos la palabra trauma. ¿Ok? Vea bien esto. Una intensa impresión emocional hacia alguien o una situación. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es que tenemos que tener una fobia, un temor intenso y un trauma, una intensa impresión emocional, ¿sí? Con una sinceridad de corazón hacia quién. Hacia el jefe que nos está observando si llegamos temprano o no, si estamos cumpliendo con nuestro trabajo, no. Sino que esta fobia, este temor, esta reverencia, este respeto que continuamente está en nosotros y debe estar en nosotros, esta intensa impresión emocional de hacer las cosas bien y con sinceridad de corazón, no es para el jefe que tenemos aquí en la tierra, sino como a Cristo. Eso cambia todo. Porque cada vez que tú te presentas al trabajo, tú necesitas, cristiano, que me escuchas, tú necesitas reconocer y saber que lo que estás a punto de hacer y comenzar no es para aquella persona que te firme el cheque que recibe semanal o cada 2 semanas, sino para Cristo. Últimamente tu jefe es Cristo. Y cada vez que te acercas a hacer algo en tu trabajo, necesitas entender que lo que estás a punto de hacer es para Cristo. Y porque entonces es para Cristo, mi corazón debe de ir en un temor reverente y en una expresión, como dice aquí, intensa o una impresión emocional de que lo que estoy a punto de hacer no es ni para mí ni para nadie más, sino solamente para Cristo. Ese debe ser mi temor y temblor dentro de mi corazón, de tener una correcta, actitud es la segunda, pero una correcta actitud en nuestro corazón en cuanto a estas cosas. Debe darnos fobia, mis amados, y ser traumatizante, porque así lo pone a Pablo. El pensar que no voy a ser obediente a Dios en mi manera de trabajar. ¿Sí no entender? ¿Me están entendiendo? Bien. Significa entonces que debemos de andar con temor con el jefe que tenemos o el supervisor o el gerente que tenemos sobre nosotros. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que nuestro corazón tiene que estar en el lugar correcto, no por quien tu jefe es, ¿okay? No es porque para la empresa para la que trabajas, sino en obediencia a Cristo.
Él es tu jefe principal. Él es el que está mirando tu corazón. El jefe no está mirando tu corazón. El jefe, lo que a tu jefe le interesa es que si te dijo que hiciera 100, haga 100. Eso es lo único que le interesa a él. ¿Cierto? O a la mayoría de ellos. Pero él no está viendo tu corazón. Pero hay alguien que sí está viendo tu corazón en cómo tú estás haciendo ese trabajo. Entonces, cuando él dice esto, el llamado a nosotros los cristianos no es el hacer simplemente un trabajo para nuestro jefe. El llamado de nuestro corazón va más allá. El llamado de nuestro corazón es darle adoración y gloria a Dios en todo lo que hacemos y en nuestra manera de vivir. Por eso Él mira primero tu corazón. No mira lo que haces, Dios está mirando tu corazón en la manera en que tú haces tu trabajo y lo desempeñas. Él está mirando tu trabajo. Y esto debería ser la motivación de nuestro trabajo, de la manera en que trabajamos. Esta debe ser tu motivación, en que no lo estás haciendo para un hombre, sino en temor y temblor para Cristo. Es que cuando te digan, necesito que me hagas un delivery acá, tienes que llevar esta comida, ¿hasta dónde? Está re lejos, bueno, este calor y este tráfico. Recuerda, lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo para Cristo. Él está mirando tu corazón. ¿Qué te motiva a trabajar? ¿El cheque semanal? ¿Qué te motiva a trabajar? ¿La aseguranza médica? ¿Otros beneficios que puedes obtener a través de ese trabajo? Necesitamos recordar que Dios es quien nos ha bendecido con ese trabajo que tenemos. Dios es quien realmente provee y es la fuente de todo aquello que necesitamos, de la salud que tenemos para ir a trabajar. ¿Cuántas veces escucho personas que dicen, ¿cómo va tu trabajo? No quisiera estar ahí, quisiera tener otro. Dios te tiene ahí en estos momentos. Dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. Es posible que si tú tienes un deseo de tener otro trabajo, quizás un mejor trabajo para ti, está bien. Pero Dios sabe por qué te tiene ahí. Quizás, quién sabe si Dios quiere moldear tu corazón en ese trabajo donde estás en ese momento. Déjeme contarle una historia, una anécdota y un testimonio. Yo estaba en una empresa antes de ser pastor en California. Estaba en una empresa, estaba ganando bien, pero de repente como que se abrió la oportunidad. O sea, la oportunidad. Así que dice usted, wow, ese trabajo. Y sucedió que se abrió la oportunidad. Ni oramos al Señor. No, ¿para qué vamos a orar? Eso tiene que ser la voluntad de Dios. Y me lancé dice, yo agarro ese trabajo y me lo dieron. ¿Te acuerdas, Anelka? Y me dieron el trabajo, o sea, el salario allá por los cielos. Pues ya Anelka decía, no, pues ahora me mantienes para toda la vida. Y yo estaba pero bien. Ha sido el trabajo más doloroso, más frustrante de mi vida. En toda mi vida, en toda mi carrera. Ganando, ha sido el mejor salario de toda nuestra carrera, toda nuestra vida, pero el peor tiempo que he pasado en un trabajo. Literalmente, mis hermanos, yo se los confieso, yo iba manejando y yo iba orando al Señor. Casi no oraba al Señor cuando iba a trabajar. Aquí era todos los días, después de estar unas semanas en este trabajo me di cuenta lo que estaba pasando. Y todos los días yo oraba. Y cuando salía una situación, yo me acuerdo que me iba a un cuarto oscuro, privado, y me iba a llorar. Yo ya tenía 30 y pico de años, mis amados. Y yo estaba llorando. Decía, Señor, ¿por qué está pasando esto? Si este trabajo tú me lo diste. Entonces yo ya quería salir de ahí, pero no tenía otro trabajo. Y me di cuenta que lo que Dios estaba haciendo es que Dios estaba tratando una área de mi vida, en mi corazón, que necesitaba tratar. Y cuando Dios terminó el proceso, Él abrió otra puerta de oportunidad y me sacó de ahí y me puso en otro lugar. Fue el último lugar antes de venir al ministerio.
Y muchas veces estamos en lugares porque Dios quiere tratar contigo, mis amados. Y mientras no tengamos el corazón correcto en ese lugar, pues olvídate de que va a haber promoción, porque las promociones no te las da un jefe en la tierra. Las promociones las da Dios, porque para el quien trabajas al final es Dios. Si entendemos este principio, mis amados, las cosas van a cambiar en tu trabajo. El Señor dice que todos los que están en autoridad han sido puestos por Dios, incluyendo aquellos que están sobre nosotros en nuestro trabajo. Toda autoridad existente ha sido puesta por Dios, incluyendo la de tu trabajo. Así es que lo que nos llama a ser el llamado de Dios es estar en obediencia a Dios, en temor y temblor, para que entonces podamos estar en obediencia hacia nuestros jefes. Usted dirá, es que usted, pastor, no sabe el jefe que tengo. No puede ser posible. No, sí es posible, te entiendo perfectamente, porque el testimonio que les acabo de dar, ese era el problema. Yo tenía un jefe sacado del infierno, ¿ok? Pero ahí me tenía Dios y ahí Dios me estaba diciendo, te vas a someter a esa persona y le vas a servir, porque al final a quien tú sirves es a mí. Y nuestra obediencia con temor y temblor a nuestros jefes de trabajo no debe ser basada en quién esa persona es. No debe ser basada en el trabajo que haces o en la empresa para la que trabajas, sino basada en el Señor, basada en quién es Dios para ti, basada en la relación que tú tienes con Él. Era como cuando les enseñaba que no se basaba en quién tu esposa es, tu esposo es para amarla o para respetarlo. De igual manera aquí es la misma idea. No se trata de quién es la persona, sino que lo hacemos en temor y temblor a la obediencia de Dios. Cuando entendemos estas cosas en nuestro corazón, mis amados, es cuando comenzamos a hacer nuestro trabajo con un corazón sincero, llegando temprano a nuestro trabajo, ¿sí? No llegando tarde, llamando a cada rato enfermo cuando no estás enfermo. Somos cumplidores, siempre estamos ahí a tiempo, salimos, cumplimos con nuestras horas, hacemos lo que nos dicen que hagan. Y no solamente si me pidieron 100, yo les voy a dar 110, ¿sí? Lo hacemos con excelencia para la gloria de Dios. No lo hacemos para ser vistos o para caerle bien al jefe. No, lo hacemos porque Dios, quien es nuestro jefe al final, nos está viendo nuestro corazón y Él está obrando en mi corazón. Entonces yo estoy cumpliendo para darle gloria, honor al Dios que yo tengo. Y no solamente para ser vistos, mis amados, sino con un corazón sincero para agradar a Dios. Si hacemos nuestro trabajo solamente para impresionar al jefe, mis amados, ¿qué sucede cuando no somos reconocidos? ¿Qué sucede cuando no recibimos la promoción que esperábamos? ¿Qué sucede cuando el aumento de salario no llega? Perdemos nuestro corazón y perdemos el deseo de trabajar como deberíamos. Porque solamente estamos haciendo el trabajo por esa motivación, para ser visto entonces, y para ser reconocido por los hombres. Lo buscábamos porque era lo que deseábamos como un beneficio personal nada más. Y no tenemos el corazón correcto, ni estamos viviendo bajo la perfecta voluntad de Dios y no estamos cumpliendo con el llamado que Dios nos ha hecho y nos llama a hacer en el lugar de trabajo. No importa lo que hagas, lo estás haciendo para el Señor. Por eso, punto número 2. El punto número 2 es que el llamado de Dios para todo cristiano en el lugar de trabajo es una actitud. Así como debemos de tener un corazón recto, también tenemos que tener una actitud correcta. El versículo 7 dice, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Una vez más, Pablo está recalcando la idea de hacer nuestro trabajo sirviendo a Dios y no a los hombres. Pero ahora le suma esta idea de hacerlo de buena voluntad. O sea, ya no es, ok, pues Dios, voy a ser obediente, está bien lo que tú digas, con final que estés contento tú y también el jefe, lo voy a hacer bien. No, ya eso está mal también. Sino hay que hacerlo de buena voluntad.
Y esta buena voluntad en el original, mis amados, es celo y entusiasmo. Celo y entusiasmo. ¿Celo de qué? No celo cuando la esposa cela al esposo o el esposo. No, no está hablando de ese celo. Sino de un celo de que las cosas salgan bien. Un celo de que, oye, mira este trabajo, oh no, tengo que hacerlo bien, me tiene que quedar mejor. Ese es un celo de que todo se haga bien. Un entusiasmo, wow, vamos a darle aquí, wow, ¿cuánto nos queda? Uy, apenas nos quedan 4 horas más de trabajo, pues vamos a darle, no, tenemos más tiempo para poder producir más, para hacer esto, para hacer el otro. Un entusiasmo y un celo para que ese trabajo que estás desempeñando se haga bien. Eso es buena voluntad, mis amados. Eso es buena voluntad. Con entusiasmo, de corazón. Una buena actitud. ¿Has conocido esas personas que no importa qué día sea, cómo esté el día por fuera, de todas maneras van a encontrar algo negativo? ¿Conoces ese tipo de personas? No importa que tan bien salgan las cosas, siempre mirará algo malo. No importa qué buen trabajo, posición, salario, beneficios tenga, de todas maneras dice, pues nunca está satisfecho, satisfecha y tiene una actitud que muchas veces la transfiere en la manera de trabajar o en el ambiente de trabajo. ¿Has conocido o te has encontrado una de esas personas? Si dices que no, quizás esa persona eres tú. ¿Ah? ¿Has visto esas caricaturas de Winnie the Pooh? ¿Alguien ha visto las caricaturas si tenían niños? Winnie the Pooh, sí. Winnie the Pooh, sí, Winnie the Pooh. Y había un character, un personaje, gracias. Siempre ahí JD está ahí al pie del cañón. Había un personaje que era un burrito que se llamaba Igor. Y Igor era un burrito que siempre andaba así. Y cuando usted ve la caricatura, no importa lo que pasaba, que si estaba caliente Igor, ay, qué calor, y todos, vamos a jugar. Y Igor, nada, qué calor. Y si llovía, todos, oh, está lloviendo, mira. Y Igor, oh, está lloviendo. O sea, Igor nunca estaba contento Igor. No importaba qué pasara. En cambio había otro personaje que se llamaba Tigger, o en español, no sé cómo, Tigger, y era un que saltaba con la cola y siempre andaba, hey, hey, hasta caía mal, porque era demasiado, ¿no? Pero era Tigger. Mira, amado cristiano, tú decides ser Tigger en tu trabajo o Igor. Tú decides. Y lo más triste es ver cristianos que deciden ser como Igor y gente no cristiana ser como Tigger. Los de alrededor prefieren estar con un Tigger que estar con un Igor. Tú decides qué ambiente de trabajo tú vas a aportar el tener a tu alrededor. Tú decides, cristiano, porque Dios nos está llamando a que hagamos las cosas de buena voluntad, con una buena actitud, porque la actitud se transfiere a la manera en que tú trabajas, al ambiente en que estás. Y nosotros hemos sido llamados a tener una actitud diferente, mis amados. ¿Saben por qué hemos sido llamados a tener una actitud diferente? Por la gran verdad que tenemos una esperanza en Cristo. Eso debería cambiarlo todo, mis amados. Cuando yo estoy pasando un mal día, yo regreso a la gran verdad de que Cristo me ha salvado, que tengo una esperanza con Él. Regreso a la gran verdad que un día esto es temporal y un día voy a estar con Él para siempre. Eso debería cambiar nuestra realidad. De todas las personas, nosotros los cristianos deberíamos, hermanos, estar ansiosos por hacer nuestro trabajo. Pero pastor, si no me pagan lo que deberían, Jesús te ha salvado, ¿qué más quieres? Sí, pero pastor, el trabajo es duro y el jefe no es tan amable que se diga. Tienes una recompensa de parte de Dios y no de parte de los hombres. Las condiciones no son tan excelentes y el trabajo es muy duro, las horas son largas. Pues tienes una relación personal con el creador del universo. Puedes hablar con Él, Él se preocupa por ti y al final Él te ama. Cuando empezamos a mirar y tener una perspectiva diferente de las cosas, mis hermanos,
entonces podemos tener una buena voluntad o una buena actitud hacia nuestro trabajo. ¿Por qué es tan importante tener la actitud correcta? Porque la actitud es más importante que los hechos, las acciones o el trabajo en sí, mis amados. Es más importante que tu educación, es más importante que el dinero que puedas tener o hacer en tu trabajo, las circunstancias, los fracasos, los éxitos, el cómo piensas o lo que haces. La actitud es más importante que la apariencia o los talentos que puedas tener. Porque la actitud de una persona puede construir o destruir una empresa, un hogar o una iglesia. Por eso es importante la actitud. Lo notable es que todos los días tenemos la opción, mis amados, con respecto a la actitud que adoptemos para ese día. No podemos cambiar nuestro pasado, no tenemos control de cómo tu jefe va a reaccionar, no tenemos control sobre tus compañeros de trabajo, no tenemos control sobre muchas cosas, pero una cosa sí tenemos el control. Tienes el control de tu propia actitud. Tienes el control de tu propia actitud. Y la actitud refleja nuestra confianza en el Señor. Nuestra actitud refleja nuestra confianza. Si en verdad creemos que Dios tiene el control, eso afecta nuestra actitud. Si en verdad creemos que Jesús se conoce y preocupa por nuestras necesidades, eso cambia nuestra actitud. Afecta nuestra actitud. Y nuestra actitud afecta todo aquello que hacemos y las personas que nos rodean también. Entonces nosotros escogemos. Entiendo muchas veces que sí hay jefes difíciles, como aquel jefe que les acabo yo de contar. Yo tuve un jefe muy difícil. Y entiendo que eso muchas veces hace que nuestra actitud sea también la actitud incorrecta. Pero nuevamente, al final, tú no puedes controlar esas cosas. Solamente puedes controlar o darle el control más bien a Dios de tu propio corazón y actitud. Porque el llamado es, mis amados, el llamado es tener una buena actitud, hacerlo de buena voluntad, como para el Señor y no para los hombres. La gente siempre nos va a decepcionar, mis amados. Dios nunca lo hará. Él siempre es fiel, es nuestra roca firme, a lo que podemos anclar nuestra actitud. Debido a que Él es fiel, todo cristiano deberíamos tener una buena actitud o la actitud correcta, sobre todo en todo lugar, pero también incluyendo el lugar de trabajo. La tercera cosa es el llamado de Dios para todo cristiano en el lugar de trabajo es una recompensa correcta, es una recompensa correcta. Vean lo que dice el versículo 8. Versículo 8 dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Tu recompensa va a ser de acuerdo a lo que hagas. ¿Sí? ¿Quién nos va a dar la recompensa? ¿El jefe? No. Llega un día en que todos vamos a ser juzgados. Cristianos y no cristianos, aunque el juicio va a ser diferente, ¿cierto? Pero para los cristianos también va a haber un juicio. Y para los cristianos el juicio va a ser de aquellas cosas que hicimos y cómo las hicimos. Como padres vamos a ser juzgados como qué hicimos con nuestros hijos. Como etcétera, como trabajadores, etcétera, todo Dios nos va a juzgar, no en cuanto a salvación, porque ya somos salvos, pero en cuanto a las cosas que hicimos, Dios nos va a juzgar. ¿Cómo hicimos las cosas? Dios nos va a dar una recompensa. La recompensa no es el cheque que te dan al final del año, sino lo que Dios te va a dar al final de tu vida. Son muchas empresas, sobre todo durante la época de Navidad, dan aquellos que se llama un bono, un extra, un aguinaldo, le decíamos en México, o le dicen en México. Y la manera en que funcionaba era de que tomaban en cuenta el desempeño del empleado a través de todo el año. Y entonces si
dependiendo todo el desempeño del empleado, entonces así era el aguinaldo que te tocaba, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía todo el mundo? Todo el mundo ahí como para octubre, noviembre, todo el mundo trabajar bastante para entonces que le dieran un buen aguinaldo. Pero ya pasaba diciembre, venía enero, febrero, ¿qué importa? ¿Sí? Así actuaban. Dios me dio la oportunidad, antes de ser pastor, de estar trabajando en estas empresas. Y yo tenía bajo de mí muchas personas. Y yo tenía el que decidía a quién se iba a llevar el bono o aguinaldo al final del año. Y aprendí a mirar la actitud de muchas personas, cómo trabajaban antes del aguinaldo, ¿no? O antes de ese bono. Era muy interesante mirar a las personas cómo cambiaban, inclusive hasta conmigo como jefe de ellos. Porque me di cuenta que lo que buscaban las personas era el ser visto por los demás o ver visto por su jefe en su trabajo, en su desempeño, al final para querer agarrar esa recompensa material. Porque siempre tratamos el ser humano de ganar el favor de las otras personas. Pero Jesús, es interesante que a través del Sermón del Monte, cuando usted lee ese famoso Sermón del Monte en Mateo 5 al 7, usted se va a dar cuenta que Jesús fue uno de los que habló en contra de estas cosas. Cuando él hablaba de no den para que los demás los vean, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Él decía cosas que cuando ustedes oren, cuando ustedes ayunen, cuando hagan algo para Dios, no vayan ahí diciéndole a la gente, ay, sí, ¿cómo estás? ¿Te ves mal? No, es que estoy ayunando por 3 días. Jesús dice, no hagas eso. De eso no se trata. Hermano, ay, es que he estado orando. No, por favor. De eso no se trata. Jesús habló en contra de eso. Inclusive él dice, si has estado ayunando, primero antes de salir, dice, báñate, lávate la cara y que estés bien para que no te estén preguntando, ay, te ves demacrado, ¿cómo es? Ay, es que he estado ayunando. ¿Para qué quieres eso? Para que te digan, wow, qué bárbaro, qué cristiano, wow. ¿Estás orando? ¿Tienes 5 días orando? Wow, no, yo le voy a decir al pastor que tú, wow, deberías ser líder de la iglesia. No, mis amados. Jesús habló en contra de ese tipo de actitud, de querer ser visto por los demás, de querer alcanzar cosas a través de las cosas que tú haces. Jesús habló en contra de eso y Pablo nuevamente nos lo está recordando en nuestro ambiente de trabajo, es decir, no lo hagas para los hombres, no lo hagas para ser visto por los hombres. Si vas a hacer un buen trabajo, no lo hagas simplemente para ver si te dan un premio o un aumento. Si tienes un corazón recto, una actitud correcta y haces las cosas excelentes para darle la gloria y la honra a Dios, es lo más probable y lo más natural, mis amados, de que Dios va a permitir que se te dé un aumento, se te dé una nueva posición y te lleve más allá arriba en la corporación, yo no sé. Porque eso es natural, eso es lo que Dios hace con nosotros, sus hijos. Pero cuando solamente haces las cosas solamente para que te vean, para agarrar el chequecito, el extra, y no lo haces de corazón, con una buena voluntad, y solamente lo haces para que los demás te vean, los hombres te vean, el jefe te vea, pues no sé si Dios en verdad va a estar llevándote a otros lugares. ¿Para qué lo hacemos? ¿Trabajamos solo para poder subir la escalera corporativa? ¿Trabajamos solo para conseguir un aumento de sueldo? ¿Trabajamos solo para conseguir ser el empleado del mes? Que nos pongan la foto ahí. ¿Para qué trabajamos? ¿Qué tal en el contexto de la escuela? Veo algunos jóvenes aquí. ¿Por qué estudiamos fuerte? Para ver si me saco una A y entonces, no. Todo lo que hacemos en cualquier entorno de nuestra vida debe ser para darle gloria y honra a Dios. ¿Por qué trabajamos aquí en la iglesia? Los que sirven, ¿por qué están sirviendo en la iglesia? ¿Para que el pastor se fije? ¿Para que los demás vean? No,
Todos deberíamos estar sirviendo, pero para honrar, agradar y glorificar a Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez ustedes recibieron algún trofeo cuando estaban pequeños? ¿Sí? ¿Alguien? Anielka, ¿puedo contar esto, Anielka? Ni sabe qué voy a contar, pero voy a usarlo de ilustración. También Marco se pone nervioso ahí atrás cuando empiezo a usarlos a ellos como ilustración. Pero cuando estaban nuestros hijos pequeños, pues los pusimos en diferentes actividades, gracias. Algunos estuvieron en deportes, otros estuvieron en música, en artes, y ahí mirando, ¿verdad?, dónde estaban los talentos de nuestros hijos. Y los poníamos ahí y entonces les daban su trofeo, ¿no? Y les daban su certificado. No, Anielka puso una pared así de, estos son mis hijos, ¿verdad? Todos los certificados y todos los trofeos ahí. Pero hoy en día, muchos de esos ya están en la basura. Realmente hoy, para Marcos, para Jessica, para Johanna, ni se acuerdan de esas cosas. ¿Por qué? Porque en su momento quizá fue significativo, ¿sí? Pero ya después de 10, 15, 20 años, ya ni se acuerda uno. Ya no tiene el mismo significado humanamente. No malinterpretes, no es que no amamos a nuestros hijos. Simplemente cambió. Y quizás a ti se te den algunas cosas aquí y allá en tu trabajo por ser un buen trabajador, y está bien. Esas son las cosas que Dios permite. Pero al final, mis amados, el motivo, la razón que trabajamos no debe estar en esos pequeños trofeos que se nos pueden dar aquí en la tierra. Porque si esa es tu motivación, estás en problemas. Porque nuestra motivación debe ser que cada vez que trabajamos, cada vez que hacemos algo, debemos pensar en nuestra recompensa eterna. Que un día vamos a presentarnos delante de Cristo y Él nos va a decir, ok, vamos a hablar de cómo hiciste tu trabajo en los diferentes trabajos que yo te di la oportunidad de estar. A ver, cuéntame, Carlos, cuéntame, cuando te di esta oportunidad de estar en esta empresa, hablemos de eso, Carlos, ¿cómo lo hiciste? ¿Me diste la gloria? ¿Lo hiciste de buena voluntad? Porque entonces se me va a dar la recompensa debido a la manera en que yo hice las cosas. Dios está notando mi corazón, mi actitud, por quién lo estoy haciendo. Y cuando trabajamos, mis amados, con el corazón correcto, cuando trabajamos con la actitud correcta y cuando trabajamos con una buena voluntad al hacer algo, entonces, mis amados, casi estoy seguro que recibiremos una buena recompensa eterna. Recordando que cualquier trabajo que hagamos, al final, en realidad lo estamos haciendo para Dios y no para los hombres. Él está mirando y en ese último día seremos juzgados. Nuestra obra dice que va a ser juzgada, y si nuestra obra es de paja, si nuestra obra es de madera, dice que va a ser probada a través del fuego. Si tú le pones fuego a una madera o a las hojas, ¿qué pasa? Se desvanece. Pero dice que aquellos que su obra fue de oro, cuando pones el oro al fuego no se desvanece. Quizás se hace líquido, pero no se desvanece. Una vez que se quita el fuego, el oro vuelve a su normalidad. Pues Dios desea que nuestras obras en todo lo que hacemos sea como el oro y no como la madera y la hojarasca, mis amados. Y lo último para terminar es que el llamado de Dios para todo cristiano en el lugar de trabajo es una perspectiva correcta. Necesitamos tener una perspectiva correcta. El último versículo dice, y ustedes, aquí ya cambiaron las cosas. Y ustedes, amos o jefes, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ahora, si tú eres jefe, si tú eres supervisor en tu empresa, si tú eres gerente de tu empresa, si está alguna persona debajo de ti, puede ser una, pueden ser 100, yo no sé. Pero si tienes personas de ti,
también hay una parte para nosotros o para ustedes. El pasaje dice, y ustedes amos, ustedes jefes, ustedes supervisores, ustedes gerentes, hagan lo mismo con sus siervos. En otras palabras, lo mismo que acabamos de hablar en los 3 primeros puntos, es lo que se te pide a ti también. Para que no nos salgamos de este lugar pensando, bueno, yo soy jefe, o sea, eso no me aplica a mí. No, sí te aplica, porque Él está diciendo, hagan lo mismo ustedes también. En otras palabras, tu corazón como jefe debe de ser un corazón correcto. Tu corazón o tu actitud como gerente debe tener una actitud correcta como para el Señor, ¿sí? Las cosas que haces para tus empleados, las cosas que haces para tus empleados debe ser con un corazón recto, una actitud buena, sabiendo que tu jefe también es Dios. Y yo entiendo que aquellos que son jefes no cristianos, no creyentes, quizás no entienden muchas cosas, pero si tú eres, ahora lo llevo a algo más fácil, un ejemplo más cotidiano. Si tú tienes una casa y le llamas a una persona que te la venga a limpiar, acuérdate, tienes que tener un corazón recto, una actitud correcta para esa persona. Y porque recordándote que la recompensa de la manera en que tú hagas para esa persona que te está limpiando la casa, a que dice, voy a reparar, vamos a llamar a un plomero. Acuérdate que la actitud correcta para ese plomero, la actitud correcta, el corazón correcto hacia ese plomero y la manera en que lo trates, estás reflejando a Dios. Por eso, cada vez que tienes la oportunidad de estar bajo de alguien o estar encima de alguien, Dios espera exactamente lo mismo. Así que si eres jefe, Dios espera que tengas el mismo corazón que espera de los trabajadores. Un corazón que reconozca el hecho de que Dios es quien te puso en esa posición, mis hermanos. No llegases así, ahí por tus talentos, por favor, seamos honestos. Y Él te puso en esa posición para darle honor y gloria. Eso significa que si eres jefe también tienes que tener la misma actitud que espera de los trabajadores. Una actitud positiva, entusiasta y alentadora que hace que sea un placer trabajar para ti. Wow. Y cuando alguien se equivoque de aquellos que están bajo de ti, no le caigas con todas las reglas del trabajo. Piensa. ¿Qué pasaría si tú fueras esa persona? ¿Cómo Dios trataría con esa persona? Y tengo un corazón de esa manera, representando a Cristo delante de ellos. Si eres jefe, espera que tengas la misma recompensa que los demás también. Trabaja como que estuvieras trabajando para el Señor ahí en tu posición. Y eso va a evitar guardar tu corazón para no simplemente usar a aquellos que están debajo de ti. No los vas a usar simplemente para hacerte lucir bien a ti mismo o aprovecharte de ellos o abusar de ellos. El versículo dice que por favor, deja las amenazas a un lado. Oh, wow, cuántas veces yo escuché eso no en mi empresa, gracias a Dios, pero en otras empresas venían a trabajar a nuestra empresa y decían, no, allá hay un supervisor que siempre nos abusa de nosotros y nos está amenazando porque inclusive, hermanos, muchos de nosotros sabemos esta realidad, muchas de las personas no tienen los documentos necesarios para trabajar. Hay de aquellos jefes que yo entiendo, por favor, yo insto a cada uno de ustedes que no tienen los documentos a que los busquen y busquen las vías correctas para estar bien con las leyes de este país. Insto a eso, mis amados. Pero si todavía estás en el proceso y tú eres jefe y conoces de alguien así, tampoco no amenaces a esa persona de una mala manera. Porque al final la recompensa para ti como jefe viene de Dios. Y nuevamente Dios te va a juzgar por cómo tú te comportaste como un jefe también. ¿Sí? Bien. Pues toda obra va a ser probada, mis hermanos. Tener la perspectiva correcta como trabajador y tener la perspectiva correcta como jefe
es reconocer, es saber que para quien trabajamos es para Dios. Al final Él es el jefe, ni no como la canción de los Tigres del Norte, el jefe de jefes. Pero Él es el jefe. ¿Y por qué se ríen? Es porque la conocen, ¿verdad? Pero Él es el jefe, mis hermanos. Cristo es el Señor sobre todas las cosas. Démosle gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Si no tienes trabajo, queremos orar para que Dios provea un trabajo. Pero recuerda siempre que hagas lo que hagas. Yo no sé qué es lo que todos ustedes hacen de trabajo, pero hagas lo que hagas. Al final lo estás haciendo para Dios, para darle gloria a Dios. Pero eres un representante de Dios aquí en la tierra, en tu área de trabajo. Actúa como tal, para la gloria de Él. Y entonces vas a recibir la recompensa correcta. Póngase de pie y vamos a orar para despedirnos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias. Primeramente, gracias por tu provisión. Reconocemos que tú eres nuestro proveedor. Tú eres el que provee para cada una de nuestras necesidades. Y usas el trabajo, que es una bendición, porque el trabajo ha sido desde antes de la caída del hombre, Señor. Ya tú nos habías dado trabajo. Y Padre, es una bendición porque a través del trabajo tú provees para nuestras necesidades. Gracias por la salud que nos das, por las habilidades, los talentos que nos das para poder hacer ese trabajo. Señor, muchas veces podría venir a nuestra mente o a nuestro corazón actitudes como: ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué no tengo un mejor trabajo? ¿Por qué no gano mejor? Etcétera. Podrían venir muchos pensamientos y quizás pensamientos válidos de acuerdo a la situación, pero al final, Señor, llévanos a entender tu palabra. Llévanos a entender que eres tú quien obra a través de nosotros. Llévanos a entender, Señor, que eres tú quien provees para nuestras vidas. Llévanos a entender que eres tú, Señor, el amo nuestro. Que tú eres nuestro jefe, que tú eres el Señor sobre todas las cosas, Señor. Y te pido, Señor, aquellos que no tienen un trabajo, que tú proveas para ellos, que abras la puerta de oportunidad que ellos necesitan, Señor. Y Padre, en que cada lugar de trabajo, ahí podamos darte gloria, honor y reconocimiento a ti. Te pido, Señor, oh Dios, que tú bendigas a mis hermanos, Señor, en sus áreas de trabajo, que tú les prosperes, Señor, que tengan un corazón recto, una actitud correcta, Señor, y que ahí te den gloria, que otros puedan mirar, no para hacerlo por los hombres o ser vistos por los hombres, sino que otros puedan mirar la diferencia y puedan decir: oye, tú eres diferente, ¿por qué lo haces? ¿Por qué siempre estás de buen ánimo? Y que sea una oportunidad para compartirles de que nuestro Señor, nuestro jefe, está en los cielos y que tendremos una recompensa de acuerdo a nuestra actitud aquí en la tierra también. Bendice y guarda cada familia, Señor. Provee para ellos lo que necesitan. Y te pido que tu protección y salud también sea sobre cada uno de ellos. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana, mis amados.